personajes primeramente, debido a que es una parábola de personajes. El primero es el experto legal. Note, aparece un primer experto legal, para que usted llene su guía de aplicación. Observemos que en el capítulo 10 de Lucas, Jesús está ¿en dónde? En Galilea, donde a mí me alegra porque muchos de los comentarios que voy a hacer ya me los van a entender, porque son parte de la escuela de formación bíblica. Entonces ya me van a entender un poquitito de esto. Entonces en Lucas 10, Jesús creció ¿en dónde? En Galilea, no en Jerusalén. Jesús creció ¿en dónde? En Galilea, en el norte. Lugar de su crianza, con un grupo de personas que se oponían a Jesús. Jesús está en Galilea y tiene un grupo de personas, líderes religiosos, que se están, ¿qué? Oponiendo a Jesús. Se oponen a Jesús. Y dentro de esos líderes religiosos nos cuenta entre el verso 10 y el 12 que había una gran oposición a las buenas nuevas que hacía Jesús. Y continúa con una de las palabras más duras y cortantes en el capítulo 10, alrededor de 3 ciudades. ¿Cuáles ciudades eran? Corazín, Betsaida y Capernaum. Él condena estas 3 ciudades. ¿Por qué va a condenar a Capernaum? ¿Por qué va a condenar a Corazín? ¿Y por qué va a condenar a Betsaida? Porque habían habido una gran cantidad de milagros. Y en medio de esa situación de tantos milagros que había, la gente no creía. Y es que parte de nuestra fe se fundamenta en el hecho de que no vivimos por vista, sino por fe. Y ellos habían tenido una gran cantidad de milagros, pero aún así no creían. Entonces, dentro de las personas que estaban allí y alrededor de la incomodidad que producía que el Señor hubiera dicho eso, hay un experto legal, un experto en la ley. Entonces, note que este no es ni un fariseo, ni es un saduceo, sino es un experto en la ley. Lo más cercano es ¿a qué? A un abogado, más o menos. No es tanto a un sacerdote, sino a un experto legal, un erudito, un conocedor, experto en la ley judía, es cercano más a un abogado que a un religioso. Lucas registra la escena de la intención directa ¿de qué? Su pregunta, las preguntas que hace el abogado. ¿Ustedes han visto en una corte cuando un abogado empieza a lanzar preguntas? ¿Tiene qué? Una intención detrás, ¿verdad? Él no está preguntando solamente por sacar una conclusión, sino porque está hilando algo. Y ese es el juego de preguntas. Nuestra prédica se llama en el día de hoy juego de preguntas. Y es un juego de preguntas de un abogado queriendo que hacer caer a Jesús. La intención de él no es aprender, no es sacar una nueva reflexión. La idea de él es sin duda dejar avergonzado a Jesús, atrapar a Jesús. Era una prueba, un desafío, una estratagema para atraparlo, para confundirlo. Hay personas que son muy hábiles para eso, ¿verdad? Que empiezan a lanzar preguntas y lo confunden a uno mismo con sus propias palabras enreda, ¿verdad? No sé, a mí me ha pasado. Entonces él quiere confundir a Jesús. Sin una respuesta clara, claramente, él quiere generar una confusión ¿entre quiénes? Entre el público que escucha. Hay gente que con una pregunta quiere confundir, cambiar la intención de lo que se estaba haciendo. Su intención no es aprender, sino impresionar a la multitud con un juego de preguntas. Pero Jesús no decide hacerse a un lado, le sigue el juego de las preguntas. Es más, la parábola tiene una intención de inicio de preguntas y termina con una pregunta. La pregunta inicial la hace el abogado, pero termina Jesús preguntándole al abogado. Y Lucas termina el capítulo donde lo dejan un final, lo corta, ¿no? Porque el abogado no tiene la respuesta. O la sabe mejor en su corazón. La pregunta inicial fue, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dice Lucas 10:25. La misma del joven rico, ¿lo recuerdan? La misma pregunta del joven, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Preguntaba el joven rico. La misma que hizo Nicodemo, que es una pregunta muy importante. Este experto en la ley sabía que habían 10 mandamientos. ¿Sí? Los de 10 mandamientos, los de clase de 10 mandamientos. La primera tabla tiene que ver con ¿qué? Con Dios. Y la segunda tabla, con el prójimo. Entonces, él está preguntando cosas porque él dice que la gente que guarda la ley, ¿sí? Y él pensó que solamente la ley tenía que ver con ayudar al prójimo y no amar a Dios. Está colocando al Señor en una situación sobre la vida eterna y guardar la ley y quiere que le responda algo donde él se comprometa en esto.
Y el Señor, en vez de entrar en otro juego de preguntas, le responde con una parábola, y ahí es donde entra la parábola del buen samaritano. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Miremos el sacerdote. El experto en la ley, sobre todo, tiene una intención al final de preguntarle quién es mi prójimo y de corchar al Señor con eso, de preguntar quién es mi prójimo. El sacerdote, miremos el sacerdote, ese es el siervo de Dios, ¿no? El que ofrece sacrificios por el pueblo, ¿verdad? En el templo, un hombre espiritual, el modelo de compasión, el mejor de los hombres, familiarizado con la ley mosaica. Como sabía la ley, seguramente sabía esto. Levítico 19:18. Levítico 19:18 dice que no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice, y yo soy el Señor. Sabría seguramente un sacerdote, lo sabría. Levítico 19:33-34. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fueran uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor, Dios de Israel. Y seguramente siendo un sacerdote sabría esto. Miqueas 6:8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué espera de ti? Dice el Señor. Practicar justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que el Señor le dice a él y nos dice a nosotros. ¿Qué espera de nosotros? Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero seguramente sabría este versículo también. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Tremendo, ¿verdad? Quien cierra sus oídos al clamor del pobre, Proverbios 21:13, llorará también sin que nadie le responda. Y con claridad estaría familiarizado con este texto de Éxodo. Éxodo 23:4 y 5. Si encuentras un toro o un asno perdido, ¿a quién? ¿Un toro o un asno perdido? Devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. ¿Está motivando a ayudar a qué? ¿A quién? Sí, pero ¿a quién tenía que levantar? ¿A quién? Al animal, claro, al burro, al asno en un camino. Si se encuentra un burro o un asno en el camino, tiene que ¿qué? Muy bien, muy pilos. Un burro, un asno, un toro, era obligatorio ¿qué? Levantarlo, por su contexto natural, el de ser sacerdote. Pero ¿qué hizo él con el samaritano? Vamos con el levita. El levita. Si lo vieron ahí el dibujo, ¿sí? Me demoré como 6 horas buscando ese dibujo. El levita. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, que eran los hijos de Leví, de la tribu de Leví, ¿cierto? Pero los levitas eran ayudantes de los sacerdotes. Era la policía del templo. Otros trabajaban en servicios, en mantenimiento, dedicados al servicio religioso. Vivían todos los días en el templo. Vivían todos los días y por consiguiente conocían la ley. ¿Qué representa el sacerdote y el levita? Ambos eran judíos primero. ¿Cómo era el lastimado? ¿Quién era el lastimado? El robado, ¿de dónde era? Judío. ¿Y ellos eran? Judíos. Eran judíos, clérigos profesionales, lo más altamente educado en los pasillos y en las aulas del templo, y más altamente estimados dignatarios de la cultura hebrea. ¿Qué hicieron ambos? Hicieron ambos esta palabra que está en el griego, antiparerchomai, que significa una acción activa de salirse de la ruta. Antiparerchomai es que yo lo veo y cojo, ¿cierto? O por el otro lado, paso al otro andén, gracias.
Paso al otro andén, lo veo y me hago el loco y uy, y me paso al otro andén. Correcto, me ayudaste con eso. ¿Qué hicieron ambos? Antiparer chomay. Antiparer chomay. Lo evitó, lo evitó. ¿Usted ha evitado a alguien en la iglesia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Usted ha hecho un antiparer chomay? Entonces evita, eso quiere decir evitar. Usted llega y se hace loco y evita, sube la mirada o cambia de acera. Eso es eso. Pero sobre todo, rehuye al propósito con el cual él había sido. Si algo de lo que nos cuenta aquí este texto es que él se fue al lado opuesto de lo que debía hacer. Por eso Jesús toma estos dos ejemplos primarios. Toma el ejemplo del sacerdote y del levita que fueron contra ellos mismos para evitar un samaritano. Ahora vamos a ver el judío. El judío, punto D. No, por eso decía que no, todavía no. Sí, por eso que no. El judío. Tranquila, no, espéralo, déjales el PowerPoint, no hay problema. Yo voy a avanzar. Antiparer chomay. Muy bien. Muy bien, vamos entonces. ¿Qué más atrás? Ok. Muy bien. Está bien. Tenemos que avanzar porque tenemos invitados en el día de hoy. Entonces, el judío. El judío, ¿quién era en la parábola? ¿Quién era? El robado, ¿verdad? Lo robaron, el del Transmilenio. No, el anterior, ahorita se las devolvemos. ¿A quién han robado? A Olivita la robaron en el Transmilenio, ¿no? Le robaron a Olivita, ¿cierto? O sea, si le robaron a Olivita es que son pero muy vivos. Entonces, le robaron el celular, ¿cierto, Olivita? Le robaron el celular. ¿A quién han robado? ¿Cierto? A Jamie te robaron también plata, ¿verdad? Te hicieron, pobrecita. Sí, a mí una vez al frente de mi casa estaba yo, parado, pasó un tipo en una bicicleta y yo tenía una gorra que había traído a Estados Unidos. Así de sencillo, le dije, se la regalo. ¿Qué más? Ni modo. ¿Estamos ya? Vamos al judío. El judío era la persona robada, el lastimado, ¿verdad? Dice que estaba robado, lastimado. Era un judío y era la víctima. Note que Jesús está dando a quienes los pone como víctimas, a los judíos. ¿De quiénes? De los propios judíos. Él está haciendo una reflexión alrededor de los judíos. Note que él está tratando de hacer una reflexión ¿en quién? En el mismo que está preguntando. Está hablando un judío a otro judío y le está hablando con misericordia. Él nunca está tratando de condenarle, siempre está tratando de ganarle. Jesús en su mensaje coloca a los locales como víctimas. Esto sí que era claro para los oyentes de Jesús cuando empezó a escuchar. ¿Por qué? Porque si hay algo que conocía el judío era la salida de Jerusalén. ¿Por qué? Él lo conocía muy bien porque los judíos tenían algo muy claro y era que no podían tocar ciertos lugares porque no eran benditos, eran malditos. Era un camino desierto para salir de Jerusalén con muchas cuevas que muchos conocían. Los gentiles, en cambio, rara vez viajaban por allí. ¿Quiénes eran los que más viajaban por esta ruta? Los judíos. Los que menos viajaban eran los gentiles. Rara vez viajaban por ahí, mucho menos los samaritanos. Los samaritanos no viajaban por la ruta que iba el judío. Es más, un samaritano era el menos probable que ayudara a un judío. Camino a Jericó. Era común, como dije antes, que los viajeros judíos que iban de Galilea tomaran el camino de Jerusalén a Jericó, precisamente por evitar Samaria. No se dirigían hacia el norte, sino hacia el oriente, a Perea, al otro lado del Jordán. Dale anterior.
es, gracias. Súper, note. Jerusalén queda aquí. Y acá sigue encima, ¿qué? Samaria. Tenían que ir a Galilea, o de Galilea a venir así. Lo lógico sería una línea recta. Pero él toma de Jerusalén hacia Perea, pasando el Jordán. Note, hacía un camino que mucho más largo, aparte más dispendioso y más peligroso. ¿Por qué? Porque lo hacían de esta manera. Regularmente esta era una ruta utilizada por el judío. El judío hizo todo lo correcto, ya que los samaritanos eran una etnia religiosa impura. Para un judío fiel, el samaritano era corrupto. Dale, ahí está. Para un judío fiel, el samaritanismo era corrupto, sucio y una traición al Dios de las Escrituras. Note, si algún judío pasaba por Samaria, era corrupto, era maldito, era como si se comiera un cerdo. Si se comiera un pedazo de cerdo, los judíos no comen cerdo porque es un animal inmundo. Igualmente era con el camino a Samaria. Los judíos despreciaban a los samaritanos. Los judíos consideraban a los samaritanos apóstatas que vendieron su primogenitura espiritual. Ellos contaminaron la descendencia y eran culpables de idolatría. Para un judío samaritano era el malévolo fruto del pecado de Jeroboam. ¿Me acuerdan? ¿Se acuerdan de Jeroboam? ¿Los alumnos? Muy bien. El odio entre un judío y un samaritano era feroz. Si eran primos, los samaritanos sediciosos, como lo demostró en ese texto. No comparto con él de ninguna manera ni imaginar tocar su tierra. Para los judíos, el resumen de un judío y lo que representaba para un judío un samaritano está en Juan 8:48. Dice lo siguiente, si quieren búsquenlo porque aquí yo lo tengo, pero para que vean lo que voy a decir. Un judío decía lo siguiente y lo compartía con los demás judíos en esta manera. Dice, no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. Así hablaban los judíos de los samaritanos. Tenemos razón, primero decían, esto es una cosa que no tiene, sino es eso, razón. Tenemos una razón al decirlo, o sea que lo contaban a otros, que un samaritano era una persona endemoniada. Sí, yo no sé si usted va por ahí, por el barrio, contándole a todos o poniendo en Facebook, tengo un amigo endemoniado. Pues no. Pero los judíos sí lo hacían. Para un judío, un samaritano era un endemoniado. Eran enemigos en toda manera. Ahora la pregunta es aquí, ¿qué haría un judío al ver a un samaritano herido? El samaritano. Vamos. El samaritano. Gracias. El samaritano aparece en la historia viajando solo. Llega a la escena después del sacerdote y del levita y ve el cuerpo ensangrentado del viajero. No era habitual este camino para él, solo lo haría por una emergencia. Los samaritanos estaban resentidos con los judíos y menospreciaban a sus primos. ¿Por qué? A ver, Escuela de Formación Bíblica nivel 2. En el año 722 a.C., ¿recuerdan? Las 10 tribus se separan, unas con Jeroboam, otras con Roboam, ¿verdad? Y las 10 tribus de Israel se van al norte con el imperio asirio en el 722, ¿verdad? Los hacen la deportación, los llevan a Asiria y esos 10 tribus se acaban, se pierden y se vuelven más paganos, ¿verdad? Estábamos en esa conclusión, línea de Dios, ¿verdad? Nivel 2, algunos me hacen risitas, me entienden. Muy bien, y quedan 2 tribus en el sur hasta el 586, cuando viene Babilonia y conquista las otras 2 tribus. ¿Estamos? Listo. Samaria es lo siguiente. Resulta, dice Reyes, que cuando en el 722 llevaron a las 10 tribus del sur al norte, los llevaron a Siria, ellos llenaron la tierra con gentiles paganos. Asiria trajo de varias tierras, lo quieren mirar, está en Segunda de Reyes 17, 24 y 25. Ellos trajeron los asirios gente pagana de diferentes países para que llenaran la tierra de los que habían sacado. ¿Estamos? Y toda esa gente que estaba en el norte de Israel eran paganos, con ritos, con rituales, con cosas así.
Pero algunos de los que pudieron salir de la deportación, que fueron muy pocos, bajaron de Asiria y llegaron a la tierra de Samaria, que era donde vivían. Samaria era parte de esas 10 tribus, y vuelven y se mezclan con los paganos que habían venido. ¿Me hago entender? Y generan algo que se llama el culto samaritano. El culto samaritano era un culto pagano en toda manera, porque los que habían venido de Cuta, Aba, Yamad, Sefarvayim, todos estos pueblos eran paganos y crean el culto pagano. Una mezcla de judaísmo y paganismo. Era algo mestizo en todo sentido. Pero no solamente quedó ahí, con que ellos se hayan mezclado. Cuando vuelve, y me encanta que me entiendan, cuando vuelven, cuando hay el regreso con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías que vienen de Babilonia, ¿sí? Ay, me entienden bien. Entonces, cuando vuelven a Jerusalén, con el primer regreso vuelve Zorobabel para reconstruir el templo. Cuando él vuelve con el primer regreso, los samaritanos se ofrecen a ayudarles. Y los que vinieron con Zorobabel le dicen, no, porque ustedes están contaminados. ¿Sí? Digamos, usted me viene a ayudar a barrer mi casa. Y yo le digo, ¿sabes qué? No entres porque es que estás contaminado. ¿Eso qué genera? División, ¿verdad? Eso genera una separación del inicio. Cuando vuelve Nehemías a reconstruir el muro, ellos ya no quieren ayudar, sino quieren destruir el muro. Ellos quieren actuar en contra de ellos alrededor de esto. Y es cuando se genera una lucha y son parte de los que le dicen, ¿se acuerdan? Nehemías dice, con una construyan y con la otra defiendan. Se estaban defendiendo de los samaritanos. ¿Sí lo recuerdan? Ellos están defendiendo el muro y en la reconstrucción de Sanbalat, que era samaritano. Y empiezan a tener esta lucha. Entonces note que se volvió, si hay algo que adoran, que valoran los judíos es que es su templo, ¿verdad? Y su muro, para proteger la ciudad. Y son las dos cosas. Pero la división más grande se da con Juan Hircano, que era un macabeo judío, en el año 130 a.C., donde los samaritanos construyen, como no los dejaban entrar a Jerusalén, construyen un templo nuevo. ¿En qué monte? En el monte Gerizim. ¿Dale? Ese es el monte Gerizim. Hoy. El monte Gerizim se construye el templo y Juan Hircano en el 130 a.C. se va con una cantidad de judíos y les destruye el templo. Y eso los samaritanos hasta hoy no lo perdonan. Así está el templo. Hasta hoy. Pero el samaritano dice, hasta hoy yo adoro únicamente en Gerizim. Y suben a Gerizim a adorar. Hasta hoy. Pues note que eso no fue que quedó ahí solamente en el momento. Es una situación, una lucha feroz, una división terrible. Entonces, conclusión de esta parte. Este era un enemigo típico del judío. ¿Qué le haría el samaritano a un judío indefenso? ¿Qué le haría el samaritano a un judío indefenso? Estaba tirado en el piso, ¿no? Y la Biblia dice, fue movido a misericordia. El samaritano. Lucas 10:33. ¿Cuál fue la pregunta original del experto? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y qué le estaba tratando de decir Jesús? Sin duda la vida eterna se gana amando, como amó el samaritano. Número 2, el amor samaritano. Compasión. Voy a pedir a Are y a Daniel que suban. Gracias. Sigan por aquí. Bienvenidos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, para mí es un gusto. Démosle un aplauso al Señor por Dani y Are. Con Dani, sobre todo, y Are también. Are es de familia pastoral. Su abuelo es pastor, ha sido pastor, fue pastor.
Es un gusto para mí tenerlos aquí, Dani, desde toda la vida de la casa. Creo que con los pastores se conocen desde que era un niño, ¿verdad? Hablábamos con Olivita que a mí y a mi hermano nos conocen a Jairito y Olivita desde que tenemos la de Juan Miguel por ahí. Claro. 5 años, 6 años. Claro. Mi hermano ya. Qué lindo. Pues Dani y Are son dos profesionales muy destacados ahorita. Pero independientemente de que sean unos grandes profesionales y que sean mis amigos, yo los invité hoy porque tienen un corazón lindo para el Señor y espero que hoy nosotros podamos tener una reflexión alrededor de algo que es vivencial. No voy a contarles una cosa que no ha pasado, una invención, una filosofía, que fue lo que el Señor colocó en mi corazón cuando estaba preparando esto. Y es la realidad de la compasión, es la realidad de la misericordia. ¿Cuál fue la respuesta del samaritano? La misericordia. La urgencia, como dice ahí, de rescatar y recuperar al hombre. Y es una responsabilidad de nosotros los creyentes, sentir la responsabilidad de recuperar a un hombre. Y ellos recuperaron un bebecito, lo cual para mí es un honor. La primera cosa que dice el samaritano, la primera cosa que dice el samaritano es ve. El samaritano pasa y ve. Porque amar es ver. ¿Sabe? No se quitó, no se tapó los ojos, no se cambió de acera. No se cambió de acera. Vio. Dice el texto en el verso 33, viéndole, las personas que ven toman el protagonismo de la historia. El protagonismo de la historia no se lo llevó el levita ni el sacerdote, se la llevó el samaritano porque vio. El protagonismo de la historia es esa. Llegaron al mismo lugar, pero uno mostró amor y dos no mostraron amor. ¿Lo nota? ¿Lo escucha? Usted puede llegar conmigo, gracias. Usted puede llegar conmigo al mismo lugar y no mostrar amor, taparse los ojos. Sí, era un hereje marginado que fue allá y levantó con compasión y deseó llevar la carga del hombre herido como si fuera la propia. Aquí quisiera, como les había comentado, hablar un poquitito de ese proceso de que ustedes llegan para adoptar un bebé. Entonces quisiera que alguno de los dos, el que quiera, nos cuente un poquitico cómo fue ese momento previo a decidir hacerlo. Buenos días a todos. De verdad, como decía Johitan, es tremendo estar acá con ustedes hoy. La invitación de un amigo de toda la vida, de estar acá con Olivita y con el pastor Jairo, que me conocen a mí desde que era muy chiquito, y ver a tantas personas que me consta han dado mucho por la obra del Señor en esta iglesia y que desde hace muchos años le han metido el hombro y han creído en Dios, y me encanta verlos acá otra vez porque no han desfallecido y tienen oro en sus manos, iglesia, cuando los vean. Tienen oro porque de verdad llevan muchos años trabajando por eso y los honro, y eso es muy importante para mi esposo y para mí estar acá. Nosotros básicamente llevábamos 8 años de casados, 8 años, Are sabe más las fechas, 8 años de casados, y habíamos tenido un par de embarazos que a la semana 4 o 5 pues habían terminado. No había pasado mucho, pero no había nada en nosotros que impidiera que quedáramos embarazados. Sencillamente pasaron esos. Hubo como 2 o 3 años entre uno y otro. Y después de la segunda vez, yo me senté a hablar con Are, juntos hablamos. Yo no quería que ella volviera a pasar por ese trauma tan duro que es la pérdida de un bebé, para un hombre también, pero para las mujeres lo viven en otro nivel. Y nos sentamos y sí habíamos hablado de la adopción, pero como una opción después. Si tuviéramos un niño, un hijo biológico, después vamos a ver cómo van las cosas y de golpe adoptamos. Nos sentamos y hablamos y decidimos que íbamos a empezar el proceso. Bueno, lo que hicimos fue decidir en ese momento que si nos íbamos a medirle a arrancar el proceso,
y Dani fue muy condescendiente conmigo porque pues fue justo después de la segunda pérdida, lo cual pues había como mucho dolor. Y empezamos a escribir a todas las casas de adopción que hay en Colombia a postularnos como una pareja que estaba interesada en ese proceso. Y, y como pasaron 3 meses, nos contestó una de ellas y nos citó a una entrevista. Nosotros llegamos con una idea en la cabeza como que íbamos a ir por un niño. Y cuando llegamos a esa entrevista, recuerdo mucho que fue en abril, en un abril, había una protesta, una marcha de la paz, me acuerdo, 1 de abril. Llegamos y lo primero que nos dijeron es que nosotros llegábamos y ellos no buscaban niños para las familias, sino que ellos buscaban familias para los niños. Esta frase hizo para nosotros un cambio en nuestra concepción de lo que queríamos. No podíamos pensar que llegábamos a buscar un niño, sino que nosotros de ahí en adelante solamente éramos una familia dispuesta a que alguno de los niños que necesitaban una familia fuera con nosotros, que es distinto, ¿no? No íbamos como a adquirir una mascota, íbamos solamente a dejarnos formar, que fue lo que sucedió después, dejarnos formar para hacer la familia que nuestro hijo necesita. Es que las películas tienen muy distorsionado el tema de la adopción, entonces uno ve en todas las películas que llega un niño, le ponen 10 niños y usted escoge el que más le gusta y se lo lleve. Eso no pasa, y sobre todo en Colombia el proceso es tremendamente difícil, es largo. Solo para que se hagan una idea, para que un niño sea declarado en condición de adoptabilidad, tienen que haberse buscado, digamos, entregarle la potestad por lo menos hasta el 5º grado de consanguinidad, que es una locura, porque el 5º grado de consanguinidad es el grado de consanguinidad que hay entre todos nosotros. Es cuando uno en un sitio se encuentra un primo que nunca había conocido y que no va a volver a ver. Eso es lo que pasa, rastrear eso es muy difícil. Entonces los niños también se están creciendo en las fundaciones y hay familias dispuestas a adoptarlos, pero se están creciendo. Entonces, nosotros, Dios puso en nuestro corazón esto y nunca hubo duda. Digamos, al principio esa frase que dice Are cambió la perspectiva radicalmente, pero nunca hubo duda. Yo creo que a la medida que iba pasando mejor el proceso, a nosotros nos gustaba más el tema de la adopción, ardía más en nuestra parte el tema de la adopción. Una escena que a mí me marcó y Are estuvo ahí para presenciarla fue que el primer día que vamos a la fundación empiezan talleres, sensibilizaciones, ni siquiera ha empezado el proceso. Llegamos a la fundación en la que finalmente fuimos a recoger a Juan Miguel cuando llegó y eran como las 12 del día, estaba haciendo un calor y había chinos jugando por todos lados y salió un chino pero sudando, mocoso, eso llevaba jugando toda la tarde y se me vino, de pronto está igual de grande que Juan Miguel y me abrazó. No me conocía. Yo no hice sino llorar después. Y si ustedes me preguntan, era Jesús abrazándome y diciendo, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque es que en el corazón de Dios está la adopción. En el corazón de Dios está la adopción siempre, y en las cartas de Pablo siempre se habla de adopción y dice que nos adopta y nos deja llamarlo papito. Entonces, pues en nuestro concepto, la adopción siempre es el plan de Dios. Hay personas que optan por ello, no, pero siempre que alguien tome la opción de adoptar un niño, el Señor va a cumplir su promesa y Él dice que todo lo que hagamos por estos niños es como si lo hiciéramos por Él. Muy bien. B. Se acerca porque amar es acercarse. Verso 34 dice: el polo opuesto de los religiosos fue lo que hizo el samaritano. Venda sus heridas echándole aceite y vino. Recordemos que el hombre herido, ¿qué valor tenía? Estaba prácticamente desnudo, dice la Biblia. No tenía que ofrecer, no tenía nada para dar. El judío estaba casi desnudo. ¿De dónde salieron entonces las vendas? Sin duda alguna, la venda salió de la propia ropa del samaritano. El vino era un antiséptico y el aceite un bálsamo. Llava la herida, suaviza el tejido y trae confort. Los viajeros de larga distancia llevaban aceite para cocinar y vino para beber porque el agua potable era muy mala. Claramente,
el samaritano entregó todas sus provisiones por el viajero judío que estaba allí. No hubo tacañez porque dice que enjuagó sus heridas. Enjuagó es mucho. Enjuagó las heridas y lo dejó ahí. Sin duda alguna es una abundancia de la generosidad de Dios. Y aquí quiero preguntarles, ¿cómo fue ese momento de la escogencia del niño? ¿Cómo vivieron ese proceso? Ustedes de ser aceptados como padres y su proceso como matrimonio para llegar a ser padres. Bueno, después de esa primera reunión, pasaron 3 años de muchos momentos y una montaña rusa de muchas emociones. Teníamos que hablar con nuestra familia, no solamente nos teníamos que preparar nosotros dos, sino toda la familia alrededor, porque el lugar que ese niño venía a ocupar era el lugar de hijo, de nieto, de sobrino, de primo, y todos tenían que recibirlo de esa manera. Tuvimos que tener muchas sesiones de psicología, de trabajo social. El gobierno se preocupa de evaluarlo dentro, pues, lo más posible, esa familia, para asegurar que no haya una devolución. Los niños no se pueden devolver porque no funciona de esa manera. En cuanto a eso, y es que es importante tener en cuenta que nosotros estábamos siendo evaluados. En Colombia lo tienen que evaluar a unos psicólogos, lo tienen que evaluar trabajadores sociales, son muchas sesiones, y ellos finalmente se reúnen con un comité de adopción y dicen si la pareja puede o no puede adoptar. Si la respuesta es no y es para siempre. Es inapelable. Te dicen no puedes tener, y no es que vuelvas a intentar en otra fundación, sino va a ser un no para siempre. Exactamente. Y esa evaluación pues venía acompañada de formación también, porque ser padres es una escuela y quienes son padres saben que no hay un manual, y ser padres adoptivos es exactamente igual. Nosotros no teníamos un manual de la cantidad de cosas que hay que manejar, de preguntas que hay que preparar, respuestas para ellos y para el resto de la gente que siempre los hace. Y en medio de toda esa preparación tuvimos procesos donde renunciamos al embarazo, porque como mujer la sensación o el querer estar en embarazo es como un anhelo que uno, y el tener que aceptar y decir, Dios, yo renuncio a no sentirlo en mi panza, y eso dolió, pero se lo entregué a Dios. Dije, no importa que no viva acá, yo quiero amarlo, y eso fue un proceso. El hecho de tener que pasar unas pruebas psicológicas, que incluso en una la perdimos. Alguna vez nos hicieron una prueba que es, hagan cuenta, la que le hacen a uno cuando va a empezar a trabajar, pero lee unas cosas. Nos llaman, pues nosotros estábamos muy confiados en todo el proceso, nos llaman un día y nos muestran los resultados. Pues llevamos 8 años viviendo solos, a punta de domicilios, levantándonos tarde. Salió en la prueba 1, que el nivel de cuidado era muy bajo, y 2, pasó algo que nos decían ellos, yo no sé si tengan estadísticas reales, pero decían que pasaba como el 5% de las veces, y es que el de Are y el mío eran exámenes muy parecidos, eran igualitos. Entonces ellos entendían que no era complementario. Ese día que nos lo entregan, nos dicen que hay 2 opciones: presentarnos de esa forma al comité de adopción, pero que las probabilidades de que nos digan no son muchas. O la siguiente es congelar el proceso 6 meses y congelar el proceso 6 meses y esperar a volver a hacer los exámenes. Eso es básicamente el ICFES 10 veces, porque entonces me acuerdo que ese día bajamos del consultorio de la psicóloga y llorábamos en el carro, porque para nosotros, no sé, yo creo que el enemigo nos hizo ver en ese momento todo muy grande, pero esos 6 meses nos sirvieron para reflexionar. Lo que dice Ares, una preparación. Uno dice sí adoptar, pero Colombia es un país en el que la guerra, en el que tanta violencia ha dejado muchos niños, y entonces uno siempre piensa, o puede llegar a pensar, que el niño que le van a entregar es como en las pelis. La niña virginal de 15 años queda embarazada, decide que no puede tener al niño y se lo entrega a una familia. Sí, sí pasa, cada vez menos porque las niñas están abortando.
Lo que pasan son niños que le quitan a los papás por abuso físico, por abuso sexual, que pueden estar muy chiquitos y pueden tener muchas cosas. Y entonces le hacen a uno la pregunta, ¿y si viene con abuso sexual, qué? ¿Qué va a hacer? Y son preguntas que uno nunca se ha hecho en la vida. Entonces es enfrentarse ante una cantidad de cosas que, como les digo, nosotros sí pensábamos, pero el Señor ponía fuego en la panza y siempre íbamos un paso adelante. Siempre llegando un paso adelante. De hecho, una vez la psicóloga, que yo creo que la obligación de ellos también es ser duros, porque tienen que cerciorarse de que la gente está convencida de lo que hace, nos hizo esa pregunta: ¿y qué van a hacer si el niño o la niña que reciban tiene algún tema de abuso sexual? ¿Cómo lo van a manejar? Y nuestra respuesta fue: con amor. Y ella dijo que el amor no lo puede todo, pero nosotros creemos desde niños en un Dios que da amor, que todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. Y entonces en ese momento entendimos que era distinto el proceso, y que sí lo íbamos a hacer con amor, lo hemos hecho con amor. Lo que pasa es que es nuestro amor y el amor de Dios, y el amor de Dios da sabiduría. La Biblia dice que le da sabiduría al que cultiva y también le da sabiduría a los papás para llevar a cabo el proceso. Y fue un proceso largo, fue un proceso difícil, además fue un proceso en el que después de que nos dicen, listo, aprobados, lo que dice, miran la familia, si la familia no está de acuerdo, eso es un tema muy importante que haría que no nos dieran un niño, porque la red de apoyo tiene que ser grande, no le van a entregar un niño a una familia que le está haciendo el feo. Y en eso fueron como 18 meses, más de 18 meses. 3 años, nunca pudimos decir qué queríamos, si niños, si niñas, si de qué edad, el color de su piel, o no nos permitieron esas elecciones, que hoy en día lo agradecemos porque con un hijo uno nunca puede escoger nada. Nunca supimos nada de él hasta ese día en que llega el momento de la... Muy bien, punto C, lo pone en su cabalgadura. Esto quiere decir que lo subió a su burro, a su mula, lo levantó, lo subió al burro, y él caminó y le dio su propio animal, ¿verdad? Él hace un sacrificio extraordinario con alguien que ni conoce y que ni siquiera lo sabe. Una cosa era limpiarlo en el camino, otra cosa era subirlo a su burro, porque ya se comprometía, ¿no? Se cayó aquel en la calle, en la moto. Otra cosa es moverlo, ¿verdad? Subirlo a su carro. Usted entra a involucrarse, ¿verdad? Lo han visto en la calle, déjelo quieto, no lo toque. Era una decisión difícil involucrarse. Pero quiero que ustedes hagan ver o que se den cuenta de algo. ¿Cuánto dolor había entre el judío y el samaritano? Mucho. Pero en ningún momento el judío, dice la Biblia, se negó a que le ayudara al samaritano. No está, no me agarres, nosotros somos enemigos. Porque cuando alguien muestra una intención de amor verdadero, nadie dice no. Nadie. Todo el mundo lo recibimos, ¿verdad? Aquí la pregunta va: involucrarse. ¿Cómo fue el proceso previo a llevarlo a casa? Los preparativos, y cuando ya pasan en los primeros días, ya estando en la casita. Fue inesperado porque, de hecho, fue en diciembre de 2015 que nos llaman. Se llena también uno de ansiedad, porque cada vez que llaman de la fundación uno piensa que llegó el momento, y ya después no sabe si es chévere que lo llamen o que no, porque le van a decir no todavía. Y en diciembre nos llaman y nos dicen, no hay disponibilidad de niños. Ya eran casi 3 años. Nosotros lo que les proponemos es que en otra fundación hay algunos niños, empecemos el proceso, traslademos el proceso y empiecen a hacer allá, porque no hay niños. Imagínense eso. Nosotros siempre pensamos, esta Navidad sí vamos a tener al niño o a la niña. Si esta Navidad sí va a estar nuestro hijo con nosotros. Nuestra oración siempre era, desde que nos aprobaron, que lo poco que comiera nuestro hijo lo alimentara, y que lo poco que se pusiera lo abrigara. Siempre orábamos por eso. Y nos llaman y nos dicen, no, eso está pasando, nosotros nos íbamos a ir de vacaciones. Are, que es un ventarrón, llamó de una vez y cuadró la cita con la otra fundación. De hecho, nos dijeron, vengan este viernes. Y yo le dije, no, pues este viernes ya era 16 de diciembre.
todo queda quieto, mejor esperemos a volver de vacaciones y hacemos el proceso. Vamos de vacaciones, volvemos un viernes de vacaciones a trabajar el lunes y yo estoy haciendo una vuelta, me suena el celular y no podía entender lo que alguien me decía porque lloraba y 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 la verdad yo no podía, entonces me decía vente rápido porque eso le entendía, que se viniera rápido, pero y lloraba, es que llamaron de la fundación, lloraba y lloraba y lloraba y yo no sabía qué pasaba. Lo que pasa es que yo también tenía muchas llamadas perdidas ese lunes y cuando logro comunicarme con la fundación, yo pensé que era para hablar del mismo proceso en el que estábamos. Entonces le dije, hola Cris, ya hice la, yo ya había hecho todo, ya había, me dijo, no hagas nada. Ya el viernes pasado hay un niño para ustedes. Entonces yo no lo podía creer. Llevamos 3 años y hay un niño para ustedes. Y yo, pero dime, ¿es un niño, es una niña? ¿Cuánto tiene? No te puedo decir nada. Los espero el jueves acá. Y ya, o sea, no dijo nada más. Yo no, la sensación era impresionante. Siempre es como lo que una mamá que espera mucho tiene su prueba positiva. Esa era mi prueba positiva. Y lo que yo trataba de decirle a Daniel era pues que quería preparar la forma de comunicarlo a la familia, igual de mamá siempre soñé ese momento de darle el anuncio, era lo mismo decirle a los abuelos, a los tíos que había llegado el momento, que habíamos esperado mucho y estaba listo. Y Juan Miguel fue un niño tremendamente anhelado, claro, por nosotros, pero por mucha gente, por nuestros amigos, por mucha gente. Por ejemplo, en mi oficina a mí me regalaron un cuaderno en el que cada persona de la oficina le escribió una carta a Juan Miguel, por ejemplo, cuando supieron que iba a llegar. Nos dicen ese jueves... El lunes nos dan el anuncio. Y nos dicen, los esperamos el jueves. Y tuvimos que esperar hasta el jueves para tener alguna noticia de que... Entonces nos dicen, mire, esta es la asignación. Hay 2 cosas, ustedes tienen en esta carpeta, nos entregan una carpeta Celugines, aquí está toda la información que hay del niño, toda la información que hay del niño está en esta carpeta. Y ustedes la leen y nos dicen si aceptan la asignación o no la aceptan. Pero entre el lunes y el jueves, la sensación mía era de una angustia impresionante. Y no podía dormir, yo tenía muchas preguntas, muchas veces me decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo lo veo y no lo quiero? O sea, me lo pregunté, tenía una sensación de miedo impresionante. Hasta ese día, ese jueves en que llegamos, que dice Dani, nos entregan la carpeta, nos dicen, tómense su tiempo y se salen, nos dejan en una salita con la carpeta, nosotros abrimos. Hablamos con Juan Miguel después. Abrimos la carpeta y lo primero que vemos es su foto. En ese momento, que yo digo, fue mi primera ecografía, yo vi su carita y sentí la paz de Dios y dije, ¿cómo no lo voy a querer? ¿Cómo no lo voy a amar? Y vi los ojos y ya. Y sentí una cosa especial de, no pasa nada, vamos, o sea, no pasa nada lo que viene después, pero era diferente. Y lloramos mucho en ese momento cuando vimos su foto, leímos su historia, leímos lo que se conoce, porque el gobierno pues no puede prometer o garantizar tener todos los datos de un niño. Lo que se sabe estaba ahí. Leímos y había algo particular que pasaba. Nosotros siempre habíamos querido ponerle el nombre al niño y habíamos incluso la noche anterior tenido una discusión sobre el nombre que queríamos porque poner. Se hizo un acuerdo y la noche anterior quería violar. Entonces habíamos dicho, no, pero si se va, porque... Pero cayó parada, porque nos dice 2 cosas, lo que dice la ecografía, una ecografía, era Juan Miguel, los gestos, pero era mucho, en la foto es mucho más negrito, este es un mono, era mucho más negro, yo dije, ¿a qué hora después lo cambiaron? Y el tema es que decía, yo me llamo Miguel Ángel, entonces nosotros siempre habríamos querido ponerle un nombre, yo quería que se llamara Pedro, pero pasó que, y fue Dios a través de mi esposa, porque ella dijo, no, Miguel Ángel no, entonces, y nos decían, recomendamos no cambiarle el nombre. Entonces, ella ya lo tiene. Entonces,
Dios la iluminó de una y le dijo, no, entonces, uno de los que tenía y uno nuestro. Y de una vez dijo Juan Miguel. Y inmediatamente dijimos, sí, eso, de hecho Juan Miguel desde que llegó sabe que se llama Juan Miguel. Entonces nos entregan la carpeta, le decimos a todo el mundo, llamamos a la familia y nos dicen, hoy es jueves de este lunes en 15, vengan por su chino. Y ahí pasa algo y es que, claro, está el cuarto, pero en el cuarto de planchar y de jugar Xbox, porque siempre la recomendación es no arreglen el cuarto porque se llenan de ansiedad. Y es, corra a comprar todo. En Bogotá no hay nadie que le venda a uno una cama para tenerla lista en 15 días. O sea, Juan Miguel, la cama de Juan Miguel fue la única que había para entregar ahí mismo porque no había más. Compré cosas, pinté el cuarto, mi hermano fue, pintó el cuarto, toda la familia nos dice, no, no le compren ropa porque de pronto viene un poquito más chiquito de lo que ustedes piensen, compren una primera pinta y entonces lo que hacemos es, le enviamos una foto a Juan Miguel, grande, de nosotros dos y se la pusieron en su camita. Y mandamos una piñama con la que dormimos 15 días y fue con la que él durmió 15 días más, 8 días más, perdón, para acostumbrarse a nuestro olor. Así, Y ahí decía, ya. tenía, solamente faltó Tenía 18 meses. 18 meses tenía 18 Juan Miguel, meses. 18 meses. Sí. No era tan bebé, nosotros ya habíamos renunciado al bebé chiquito, de verdad pensamos que de pronto iba a poder ser mucho más grande y pues salga y consiga cosas, piense cosas, cuadre cosas. El trabajo, porque cuando uno está en embarazo uno sabe que en 9 meses, aquí no, aquí me tocó llegar a decir en 15 días me voy, licencia de maternidad porque el gobierno me entregó También, lo mismo, la de maternidad igual igual. mi papá, pero había que organizar todo, cuarto, cosas, la vida, el estilo de vida, todo, quién lo va a cuidar, en fin. ¿Qué vamos a hacer? Si era bebé pequeñito, pues uno, o sea, pero ya aquí él estaba para entrar a jardín próximamente, bueno, todo eso fue en 15 días. Dios nos bendijo de una forma impresionante, tuvimos muchos baby shower organizados así, pero fue la sensación de la preparación de ese día especial, ese 8. Un embarazo de 15 días. Miremos el último punto. El D dice, lo lleva al mesón y cuida de él. Amar es no dejar solo. Se quedó con el viajero herido, el samaritano. Dice que al otro día. Entonces, eso significa que toda la noche pasó el samaritano con el herido. Renta una habitación, se queda con él durante la noche, cuida sus heridas, lo alimenta, vela sus sueños, se preocupa de que se sintiera cómodo, que tuviera agua para beber. Y el verso 35, como dije, dice, al otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y dijo, cuídamele. Ya lo hizo propio, cuídame. Todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. 2 denarios, el costo de alojamiento de 2 meses en una posada regular junto al camino. Note que deja un cheque en blanco. Hace un cheque en blanco. Hace evoluciones. Cheque en blanco de cualquier situación de aquí en adelante, yo respondo. Bueno, llega Juan Miguel a la casa. Entonces, dice acá, además, cuéntenos un poquitico de cómo llega, pero también cómo llega el otro bebé. Bueno, un 8 de febrero es ese día espectacular en que nosotros llegamos a la fundación, hicimos todo el proceso legal, estamos en un cuartico esperando, tenemos a mi cuñado que nos apoyó tomando las fotos para guardar todos esos momentos y el video para también el proceso de hablar con él que tenemos que hacerlo. Y estamos ahí con esa emoción cuando de pronto entra mi cuñado. Él salió a tomar como el video desde afuera y entró atacado llorando y no podía hablar y nos dijo, lo alcé y es hermoso. Y justo que yo le estaba poniendo cuidado, entra la psicóloga con este chiquito que no pesaba. Lo de un sobre de Manila con papeles pesaba. No pesaba nada. El único recuerdo que yo tengo cuando me lo entregan era que era muy flaquito y no me miraba a los ojos. Y cuando lo abracé y sentí la respuesta de Dios a mucho tiempo de oración, a mucho tiempo que Él me dijo que el milagro que Él estaba haciendo en nosotros no era embarazarnos, porque embarazarnos es lo natural. El milagro estaba en haber
nos permitió amar a ese niño que nunca antes habíamos visto ni sentido. Fue especial, fue un momento como que lo pude comparar después con ese mismo instante de conocer un bebé recién nacido. No pasamos por alto. En todo este proceso muchas personas asumieron nuestra decisión de adoptar como que le estábamos ayudando a Dios. Como que era nuestra salida, pero lo que les digo, en nuestro corazón, en nuestra panza siempre ardía eso. Vemos a ese chino y nos enamoramos. Ya nos habíamos enamorado de la foto, pero era verlo. Era una miniatura, los zapatos que le compramos le quedaban gigantes. Venía con una maletica que es la que todavía usa para el colegio, y en esa maletica estaba todo lo que hasta ese momento era de él. 2 juguetes, unos zapatos y ya está. Y nos lo entregan. Con un juguete, y un juguete que nosotros le habíamos dado y su pijama. Y en ese momento entra todo el amor del mundo en el corazón, y viéndolo desde el lado de Juan Miguel, un niño que no tenía ninguna opción, que a los 4 días se quedó solito, veía cómo su vida cambiaba por la misericordia de Dios. Él, tanto habíamos caminado juntos, nosotros caminamos mucho, pero lo que caminó Juan Miguel para encontrarnos es otra cosa. Él estaba ahí solo, no solo. Dios siempre lo cuidó y nos ha enseñado que Él no nos necesita a nosotros para cuidar a nuestros hijos. Que sin ver nada especial en nosotros, nos los deja para que los cuidemos. Y entonces lo tenemos, y es básicamente como nos lo entregan y listo, váyanse para la casa. Nos fuimos con él, no teníamos ni idea de cuidar niños, y además había una indicación de no permitirle a la familia verlo todavía. Porque el proceso de él de adaptarse a un cambio tiene que ser paulatino. Entonces primero tenía que acostumbrarse a nosotros, luego ir entrando cada miembro de la familia. Así que éramos los 2 con un bebé en la casa, así nos mirábamos y ¿qué hacemos? Yo traté de hacer una sopa que nunca fui buena cocinera. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le jugamos? Bueno, ahí empezó como el proceso de una semana solos, encerrados, aprendiendo a ser mamá, aprendiendo a ser papá, y Juan no nos miraba a los ojos. Él estuvo al principio como un niño muy bien portado, él ya sabía comer solito, era muy bien portado, tanto que yo al segundo día dije, ay, pero que se quejan las mamás, esto es súper fácil. No, él come todo lo que yo le daba, donde yo lo dejaba se quedaba quieto, y yo, no, esto es un paseo. Claro, él estaba de visita, él apenas estaba adaptando a una casa que no conocía, y luego el tercer día entró en una depresión que fue súper dolorosa verlo, un niño de esa edad, verlo deprimido. Habíamos recibido la visita de una de las que había sido su cuidadora, y se había ido, eso le había dejado a él la marca, otra vez se fueron. Entonces entramos en un momento muy difícil de qué hacemos con un bebé deprimido. Y nosotros parecíamos 2 payasitos y todo lo que queríamos darle, pero él ni siquiera hacía contacto visual. Una mañana estábamos dándole su desayuno. Yo quiero contar algo especial, y es que nos fuimos a un restaurante esos de niños el primer sábado que había llegado, y este chino todo aburrido, y nosotros allá haciendo maromas, nos fuimos, y hay algo, con los niños adoptados pasa algo. Yo tengo que honrar a mi esposa por eso, porque es que ellos han tenido muchas mamás, nunca han tenido papá, y el clic con el papá se hace más rápido. Mamá tiene que ir y ganarse al niño, mamá tiene que estar ahí, ver, por ejemplo, lo que les digo, ese sábado salimos, y fue algo muy doloroso, porque más o menos como que una señora le dijo, ay, tan lindo, y él se iba a ir con la señora, no hubiera tenido problema de irse. Nos vinimos llorando en el carro cuando llegamos, y además había estado muy deprimido. Oramos, yo le derramé el corazón al Señor, le dije todo lo que estaba sintiendo, y después senté a Juan Miguel en las piernas, y le dije, hijo, todo esto es tuyo, no te vas a ir nunca. Nosotros vamos a ser tus papás para siempre. Todo lo que veas es tuyo. Tus papás vamos a estar ahí siempre contigo. Y es como si lo hubiéramos hecho con un switch a Juan Miguel. Empezó a hacer males, empezó a hacer pataletas.
Y a mí eso me habla del corazón de Dios, porque aprendí que, bueno, han pasado muchas cosas, sí, pero todo bien, que aquí está papá que te va a cuidar, aquí está el papito que va a estar siempre. Y el niño cambió, pero pasa eso con Are. Entonces, las primeras fotos, uno lo ve, está la mirada en el suelo, no hay dignidad en él. Las fotos y su gesto, camina encorvado, lo tocas y sale a volar, no es fuerte, el pelito es tremendamente delgadito. Y empezamos, Are fue mucho más difícil, empezamos a estar con él, empezar a entender que en cualquier momento alguien le hace risas y el chino tendría problema en irse. Y un día estamos desayunando. Y nosotros ahí haciéndole musarañita, así de pronto, él nos mira y hace contacto visual por primera vez. Dani, me acuerdo que le dije choca esos 5 y él hace esto y en ese momento sentimos, listo, ya saben que estamos acá. Ahí empezó todo el proceso de enamoramiento, de crear vínculo y todo iba al día, él cumplía sus 2 años el 21 de abril y le habíamos preparado una fiesta, pues era la bienvenida. Habíamos invitado a todo el mundo porque queríamos que lo conocieran, era su primer cumpleaños y bueno, llegó la fiesta, celebramos todo, yo ese día me sentía bastante extraña. El plan iba a ser, tenemos a Juan Miguel y vamos a ir por otro niño adoptado en 2 o 3 años, dependiendo cómo nos va la mano. Y yo me sentía muy extraña ese día. Se acabó la fiesta, el cumpleaños, que uno termina cansado de atender a los invitados, y igual Juanmi pues todavía estaba chiqui. Y yo le dije a Daniel, 2 meses. Le dije a Daniel, hagamos una prueba de embarazo, porque no sé, me siento extraña, no sé. Igual siempre que había pasado en otros momentos la hacemos y como que ya... Había comprado pruebas, llegado con pruebas que... Entonces, él dijo, ¿estás segura? Y yo, sí, es que es para quitarme como la ansiedad, la carga. Yo ya sé que eso no pasa nada. Entonces él fue, la compró y me la trajo y me la entregó. Yo entré al baño y me quedé callada y no salía. Me acuerdo que él me golpeó la puerta y me dijo, te traigo un reloj. Y yo, ¿para qué un reloj? Apenas hice la prueba, o sea, fue inmediato, salieron las 2 rayas, yo estaba en embarazo. Y yo dije, no puedo creer, otra vez va a pasar. Tuve un conflicto muy fuerte, sentí como una burla en ese momento, y yo le dije, Dios, te estás burlando de mí, porque ahorita, porque si Juan acaba de llegar, yo no quiero que él vaya a sentirse mal, yo no quiero tener conflictos como mamá, tener diferencias. Tuve mucho miedo otra vez, tuve mucha angustia y le dije a mi esposo, no le vamos a decir a nadie porque seguramente lo voy a volver a perder. Y igual como ya me pasó, entonces no quiero pasar por eso. Yo tenía ese mismo miedo y yo, digamos que también le decía a Dios, le decía, ¿por qué esto si empezamos el momento más feliz de nuestras vidas, algo que hemos orado tanto? Nuestra oración era esos primeros días lo que decía Ana, oré tanto al Señor por este niño, Señor, que ahora te lo entrego, pero ahora pasa esto y yo dije, si llegara a perder el niño, ¿qué va a pasar? Pero al poco tiempo empezó a haber paz y el Señor empezó poco a poco a revelar qué era lo que tenía en mente. Y o sea, uno siempre dice, es que los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Sí, pero totalmente. Entonces nosotros parecíamos niños de 16 años que habíamos quedado embarazados, no sabíamos ni qué hacer, ni para dónde coger, ni dónde agarrar, ni a quién decirle. Y pasó que después entendimos, porque Ezequiel nace ese diciembre, la primera Navidad de los 2 fue la de diciembre de 2016 en nuestra casa. La Navidad anterior la pasé muy triste porque no tenía mis hijos, y la siguiente Navidad fue una Navidad feliz porque tenía 2 hijos. Y el tema es que ¿cómo me lo imagino yo? Yo pienso siempre en Jesús en una nube sentado con Ezequiel en los brazos y Ezequiel diciéndole, Señor, ¿me puedo ir ya? No, porque no ha llegado Juan Miguel. ¿Me puedo ir ya? No, porque no ha llegado Juan Miguel. ¿Me puedo ir ya? Hágale, que ya llegó Juan Miguel. Y eso fue lo que pasó. Llegaron, somos Daniel, Ezequiel y Miguel. No lo propusimos,
queríamos que fueran nombres hebreos, pero Daniel es Dios, es mi justicia. Miguel es quien como Dios, y Ezequiel es el Señor, es mi fortaleza, y es Dios es mi luz, pero se conocen. El punto es que Dios nos ha revelado mucho de su carácter a través de, incluso los nombres, nos puso los nombres para mostrarnos algo distinto. El Señor es mi fuerza, y Juan Miguel es una lucecita que prende a donde va. Él, el Señor, puso, nosotros oramos todo el tiempo para que seguramente va a venir el espíritu de abandono a querer, pero él va a estar fuerte, él va a estar fortalecido. Y a Ezequiel, Juan Miguel es una lucecita, él abraza, él al que, y yo siempre le pido a Dios que cuando mis hijos abracen a alguien, le den paz, la paz de él. Y eso ha pasado. Ezequiel es la alegría, Ezequiel es un ventarrón, Ezequiel se llama Ezequiel. La culpa fue nuestra por ponerle Ezequiel, le hubiéramos puesto otro nombre más tranquilo, pero es Ezequiel, es muy Ezequiel. Y esa familia, pues imagínense, nunca, ni en nuestros más optimistas oraciones, estaba que Dios nos entregara la familia que tenemos ahora. Se aman. Juan Miguel jamás en la vida come sin ver si su bebé ya comió. Y para Ezequiel, Juan Miguel es lo máximo. Que día nos escondimos en el colegio para ver cómo llegaban, y mientras todos los amiguitos de Juan Miguel corren, Juan Miguel lleva de la mano a su hermano y lo deja en el salón. Y no se va hasta que llore. Lo vimos, estábamos escondidos, lo grabamos. Estos dos son muchos hermanos, y nosotros terminamos de entender que nuestra familia no la define la sangre que llevamos en las venas. La define la sangre que nos compró, la sangre que permitió que estemos juntos, la sangre que es misericordiosa. Y cuando alguien venga a reclamarnos como su propiedad, pues se tiene que ir por donde vino, porque la sangre que une a mi familia fue la sangre que nos compró, y nosotros somos propiedad de Dios. Y lo mismo, oramos tanto por estos niños, porque uno dice, no, por Ezequiel no oré. Sí, oramos mucho por Ezequiel también, sin saber que estábamos orando por él. Oramos tanto por estos niños, que ahora que el Señor nos los dio, se lo dedicamos a él para siempre. Bueno, un aplauso al Señor por la vida de Daniel. Dani va a decir algo más. Yo quiero decir algo más, y es con respecto a la adopción. Digamos que muchas peleas que tenía que dar el pueblo de Dios en cuanto a la adopción desde el punto de vista legal no se dieron, no están, y ahora estamos en un momento de coyuntura. Y la forma de pensar, creo yo, no es cacerolazos, es orar, y que en las fundaciones las familias cristianas sean las que están haciendo fila para esperar a estos niños. Estos niños pueden llegar a muchos tipos de familias, que estos niños tengan la posibilidad de llegar a familias cristianas, a familias que aman a Dios con todo su corazón, a familias que van a entregar siervos mariscales para el ejército de Dios, que van a ir sobre necesidades específicas. Esta semana aprendí que 3 libertadores que el Señor escogió fueron adoptados. Moisés fue adoptado, Esther fue adoptada y Jesús fue adoptado. María no era de la tribu de David, de la tribu de Judá, no era hijo de David. ¿Quién era hijo de David? José. Y José adoptó a Jesús como su hijo. Entonces, ahí están estos niños. Estoy seguro que hay muchos niños. Mira, está repleto, Colombia tiene muchos niños. Hay que ir. Las cosas caras son finas. Sí, toca esperar más. Es un embarazo elefante, sí, son 3 años. Pero yo oro, y por favor, si sienten, acompáñenme en esa oración por las mañanas con ustedes, que se despierte un espíritu de adopción en el pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios vaya por esos niños, que los hijos de Dios vayan por... Sí, la adopción no es para todo el mundo, pero yo estoy convencido que la adopción siempre es el plan de Dios. Ahí están esos niños, hay que ir por ellos, y que el pueblo de Dios se despierte. Hay que hacer, no solamente, como lo enseñó Yohitan, decirnos justos como el fariseo y como el sacerdote y el levita, sino tenemos que mostrarnos justos y misericordiosos, y el pueblo de Dios tiene que ir a dar la pelea y reclamar a esos niños para el Señor. Mil gracias. Pueden bajar. Mil gracias por su testimonio. Dale un aplauso al Señor por la vida de Dios. Conclusión. Que la alabanza vaya pasando mientras doy la conclusión. La elección de Jesús fue que el samaritano nunca pregunta ¿quién es mi prójimo?
como lo preguntó el experto en la ley. ¿Verdad? El samaritano no pregunta quién es el prójimo. Jesús le enseña que el prójimo es el que está más cerca. Si es mi enemigo, es mi prójimo. La ley que debería saber el experto en la ley dice que debemos amar al prójimo. ¿Verdad? ¿Estamos? La ley dice, si él era un experto en la ley, debía saber que era amar al prójimo. Para muchos, esto es excesivo, lo que hizo el samaritano, dejar un cheque abierto para que alguien más lo use, muy bobo. Hoy en día eso sería una estupidez, dejar un cheque abierto. Pero eso es lo que hace el amor de Dios. Para algunos debe ser excesivo lo que estamos comentando en esta mañana. Pero yo le animo a que usted muestre el amor con su familia, con su vecino, con su compañero de trabajo, pero aún más con el que no conoce, con aquel que le pone problemas en su barrio. Dice él que entregó su ropa, su dinero, sus provisiones y dejó un cheque en blanco. La ingeniosa imagen y la profunda verdad aquí está. Seguramente usted que viene a la congregación como esta, le parece tal vez una cosa ilógica que usted vaya a actuar alrededor de su prójimo dándole cosas. Pero ese no es el concepto del Señor. No es la prevención, no es la defensa, es el amor. Seguro usted busca la mejor ropa, la mejor provisión, el mejor doctor y organiza el mejor cuidado que pueda en su casa, la mejor casa, quiere el mejor carro y usted no se da cuenta que siempre invierte en usted mismo. La primera tabla habla de amar a Dios y la segunda tabla habla de amar al prójimo. Y después dice, como a ti mismo. Se nos olvida que la ley tan simple de los 10 mandamientos dice eso. Ame a Dios y ame al prójimo, como a usted mismo. Dice de últimos nosotros. No dudo ni juzgo que en algún momento usted ha sido movido en una intención de ayudar. Seguramente todos aquí en algún momento hemos ayudado a alguien. Pero ¿cuándo nos vamos a acordar la iglesia de que hay huérfanos? ¿Cuándo? Nos sentimos incómodos y hacemos marchas porque los gays los están adoptando y nos molestamos, nos incomodamos. Pero nadie en la iglesia quiere ir a firmar un cheque por un niño. Nadie quiere dar su paso adelante y decir yo. ¿Hace cuánto usted no va a un hospital, no por una actividad de la iglesia, sino porque a usted le nace el que está enfermo? ¿Hace cuánto usted no ha pensado en una cárcel? Quiero dejarles esto aquí como lo hablamos esta semana con el pastor. ¿Hace cuánto usted no piensa en futuro juvenil como una opción de una muestra de misericordia? Hay algo que tiene que pasar, mis hermanos. Hay algo que estamos haciendo mal pensando solamente en nosotros. Hay algo que no hemos entendido bien del Evangelio. Cuando yo solamente me afano por mis propias cosas, hay algo que no hemos entendido bien. No fue el amor del samaritano así. No fue. ¿Cómo usted puede amar a su prójimo? ¿Cuál fue la pregunta del Señor? ¿De quién había sido el prójimo para el judío? Y el experto en la ley le dice, el que muestra misericordia. Le responde a Jesús. Y Jesús le dice, haz esto y vivirás. Note cómo le responde Jesús, haz esto y vivirás. ¿Cuál fue la pregunta inicial? ¿Cuál es la vida eterna? Haz esto y tú vivirás eternamente. Eso tiene que ver, claro que sí, con dejar de pensar en nosotros mismos, nuestros afanes, nuestras cosas. Vivimos tan ensimismados, mis hermanos.
Solamente mi negocio, mi hijo, mi hija, mi papá, mis cosas, y así son nuestras oraciones y nuestra vida. Y se va el tiempo y la vida alrededor de eso. Decíamos con el pastor, hay algo que hacer aquí en este templo, en este lugar. Algo debe pasar. No por un plan de nosotros dos, sino por la respuesta de la congregación. Por la respuesta de la vida eterna a la necesidad del mundo. Oremos.